Juan 8:31, la escritura nos dice las palabras siguientes. Juan 8:31. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les dijo, o les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias por la palabra tuya, Señor, que nos has confiado para predicarla, para exponerla, para escucharla y para ponerla en obra. Padre, te ruego que en estos momentos me des de tu gracia para poder exponer y predicar la Biblia y estos versículos y este tema en particular. Y Padre, quiero pedirte también, primeramente agradecerte porque en este país que tú nos has traído, por alguna razón, gracias porque nos has ayudado a poder sobresalir, sobreponernos, quiero decir. Gracias porque aquí tenemos la libertad de poder desarrollar el cristianismo, de poderlo vivir sin coerción, quizás con burlas, quizás con alguna barrera en determinado momento no lo suficientemente fuerte para hacernos desistir de nuestra fe. Sin embargo, gracias porque nos has concedido, Padre, tener esa libertad en Cristo, independencia del pecado y estar en este lugar que nos permite, en este país, que nos permite ejercer nuestra fe. Y no solamente ello, sino poderla pregonar y predicar. Y antes de que pudiese haber una persecución y antes de que se nos prohíba reunirnos en los templos para predicar y salir a ganar almas y poder compartir la fe de una manera personal con otras personas, con otros individuos, te ruego, Señor amado, que nos ayudes a disfrutar lo que por ahora tenemos. Padre, te ruego que tu nombre sea glorificado a través del mensaje de esta mañana. Por pedírtelo todo en el nombre de Jesucristo, nuestro gran libertador. Amén. ¿Dónde radica, hermanos, la verdadera libertad? Puede haber festejos, puede haber fuegos o juegos pirotécnicos, puede haber comida, puede haber antojitos, puede haber un ir y venir en el festejo, y me refiero a cualquier lugar donde se puede festejar la libertad del propio país. Pero muy pocas veces, hermanos, realmente los cristianos festejamos la libertad que tenemos en Cristo. Festejamos el cumpleaños, y yo no digo que es irreverente y que es incorrecto celebrar nuestros cumpleaños, y eso es bueno, ¿verdad? Recordar y darle gracias a Dios con un pastelito, ¿verdad? O con si no hay para un pastel, por lo menos un cupcake, ¿verdad? Con una velita, o con unas papitas, ¿no? Lo que más le guste a uno, no necesariamente con algo aparatoso, ¿verdad? Y exótico. Sin embargo, bien hacemos en recordar un año más de vida, bien hacemos en recordar una fecha de aniversario tan especial, y bien hacemos en recordar y festejar como ciudadanos y como residentes de un país propiamente, recordar y ser agradecidos por el festejo de la libertad que se tuvo en un momento dado de otro ejército, de una guerra civil, o de una revolución, o de una conquista de otros países, o sencillamente considerarse como país libre y soberano. Bien hacemos, pero cuando celebramos y recordamos la naturaleza de la libertad en el Señor Jesucristo. Y esto tenemos que recordarlo, hermanos, diariamente, todos los días debemos de darle gracias a Dios. Y debe de ser un festejo en un sentido figurado y representativo de la libertad que el Señor Jesucristo nos ha traído. La verdadera libertad la encontramos en Cristo. En el Hijo de Dios radica, en este personaje central, en nuestro Salvador,
la verdadera libertad. La esencia misma de la independencia de cualquier, no de cualquier país, sino de cualquier persona, está en la persona divina de Cristo. El propio Señor les dijo a los fariseos y a los escribas y a los religiosos de su tiempo, les dijo, si ustedes conocieran la verdad, cuando ustedes realmente se aperciban y se aseguren de que están creyendo en el verdadero o en la verdad, entonces seréis, Cristo les dijo, verdaderamente, realmente libres. Ah, caray, dijeron los fariseos y escribas, ¿cómo que nos estás diciendo que vamos a ser libres? Pues nosotros ya somos libres. Nosotros ya hemos decretado siglos atrás como pueblo, porque como nación oficial, bueno, fue hasta mayo de 1948 cuando la ONU reconoció a Israel como una nación oficialmente hablando, pero en un sentido, ¿verdad? Los judíos eran una nación en aquel entonces y ellos se declaraban independientes y libres en un sentido porque dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie. No estaban recordándose de que habían estado esclavos en Egipto. No se habían recordado de que moralmente y espiritualmente pues continuaban siendo esclavos del pecado. Y conoceréis la verdad, dijo el Señor Jesucristo, y la verdad les hará libres. Y ellos les respondieron, les repugnaron y le dijeron, replicaron, mira, Señor, nosotros somos linaje de Abraham. Nuestro padre Abraham, nuestro gran patriarca, de él venimos, somos linaje de él y jamás hemos sido esclavos de nadie, jamás hemos estado sometidos a organización alguna, a pueblo alguno, o nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo tú dices que vamos a ser libres? ¿Cómo tú dices que algún día vamos a celebrar una independencia? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Yo creo que no estás entendiendo muy bien, Señor, le estaban diciendo. A lo que Cristo le respondió en el versículo 34, de cierto os digo, que toda aquella persona, todo aquel individuo, hombre o mujer, grande o pequeño, poderoso o débil, que hace pecado, pues esclavo es del pecado. Y como todos tenemos naturaleza pecaminosa, incluyendo aquellos religiosos de aquel entonces, a eso se refería el Señor Jesucristo. Espiritualmente eran esclavos del pecado porque vivían en pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es de ese pecado que está viviendo y practicando. Y el esclavo, el siervo, no queda en la casa del amo para siempre. Tarde o temprano lo va a correr, se le va a acabar su contrato, lo va a vender o llegará el día del jubileo donde tendría que dejarlo libre después de 50 años, ¿verdad? Y no va a quedar para siempre. El hijo, el que es libre, sí queda para siempre. El Señor Jesucristo les comenzó a testificar y evangelizar a esta gente. Ustedes necesitan ser hijos de Dios para que tengan su permanencia y para que aseguren en su libertad, su herencia y su permanencia en la casa de mi Padre como hijos de Dios. Pero como esclavos del pecado, pues no van a morir y se van a ir a la condenación. Es lo que les estaba enseñando. El esclavo no queda para siempre en la casa, dice, pero el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis entonces libres realmente o verdaderamente, aunque sean descendientes de Abraham. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y ustedes, vosotros, hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Se está refiriendo a Satanás, porque ustedes de vuestro padre el diablo sois. Yo hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos, pero ustedes hacen la voluntad de su Padre que está condenado. Así que el Señor Jesucristo, hermanos, con estos cuantos versículos les dio una gran cátedra, un discurso magistral breve de la libertad que se tiene en el Hijo de Dios. Así que, número uno, hermanos, vamos a reconocer aquí en este pasaje, vamos a ver 4 puntos principales. Primeramente, en el versículo 33 nos dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, que vamos a ser libres. Se me hace que andas un poco desubicado, maestro.
Estaban viviendo, hermanos, en una gran falacia esta gente. Creían que eran libres, creían que eran libertados, creían este pueblo a través de sus representantes espirituales, entre comillas, que eran los fariseos y los escribas, creían de todo corazón una gran mentira de que eran libres, pero esa gran falacia que el ser humano, hermanos, se cree es no reconocer la calidad de vida que tiene el ser humano cuando está lejos de Cristo, y es la esclavitud por el pecado. Esa es la gran falacia de muchos. Creen que son libres y celebran una independencia y pueden conmemorarlo de una y de mil maneras, pero la verdadera independencia que cabe recordar y resaltar y reconocer y glorificar a aquel gran libertador es la libertad que Dios nos puede traer a través de la muerte de su Hijo Jesucristo y a través de la fe en Él, la libertad del pecado. Porque si una persona celebra una independencia de determinado país, de cualquiera que sea, pero no ha sido liberado del pecado a través del Hijo de Dios, cuando muera estará condenada esa persona. ¿De qué le sirve conmemorar? ¿De qué le sirve celebrar? No reconocer la existencia de la esclavitud. Mucha gente dice, no somos esclavos, pero mientras están viviendo impulsados y movidos por su naturaleza pecaminosa, hay algo que los lleva a pecar y a caer en los vicios y a caer en prácticas incorrectas ante los ojos de Dios, correctas hacia su propio criterio. Pero dice Dios, no, el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero muchos no reconocen su condición espiritual de esclavitud y la existencia realmente. La esclavitud continúa existiendo, hermanos, hoy en día. Materialmente, físicamente existe en algunos lugares muy recónditos, pero la esclavitud del alma, el sometimiento a acciones, en el sentido moral y espiritual, esa siempre ha existido, hermanos, desde Adán y Eva. Y es lo que el hombre, el ser humano, estoy generalizando, no reconoce y vive en esa gran mentira. No reconocer la naturaleza del ser humano, que es la esclavitud. No reconocer el estado del ser humano, que por el pecado es esclavo. No reconocer la existencia de la verdadera esclavitud que es espiritual. Y no reconocer la naturaleza del ser humano, que es esclavitud del pecado. El apóstol Pablo lo declaró y dijo en Romanos capítulo 3, versículo 23, porque la paga, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron. ¿Se da cuenta, hermano? En muchas ocasiones y en reiteradas ocasiones, la palabra de Dios Dios mismo, a través de su palabra, no nos hace entrar en razón. No nos explica determinado concepto ni determinada verdad. Sencillamente está establecido. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios nos dice, a ver, siéntate que te voy a explicar que tú eres pecador, aunque tú seas del linaje de Abraham, o aunque tú hayas nacido en Estados Unidos, o aunque tú hayas nacido en México, o aunque tú hayas nacido en Centroamérica, o aunque tú hayas nacido en Europa, o aunque tú hayas nacido en Oceanía, o donde quiera que hayas nacido. Dios no nos trata de explicar que somos pecadores. Dios nos dice, eres pecador, y el pecado te separa de mí, y el pecado te condena, y la presencia del pecado en tus sentidos, en tu ser entero, te está separando y te convierte ante mis ojos en un esclavo y en un siervo de todo lo incorrecto que tú haces en tu vida. Por ello, hermanos, es que tenemos que pedirle al Señor. Gracias a Dios, Dios nos abrió los ojos a nosotros en su momento. Amén, hermano. Se abrió los ojos. Dice en la Biblia que el príncipe de este mundo ha vedado, ha tapado la visión espiritual de las personas para que no reconozcan su condición en la cual estamos. Y usted y yo, hermanos, nos encontramos, todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, pero hay una naturaleza divina que ha sido imputada en usted y en mí, que nos hace ser propiedad de Dios, y eso nos preserva para recibir la herencia eterna en los cielos. Pero en un principio tuvimos que reconocer nuestro pecado, ¿no es cierto, hermano? Y quizás en su momento dijimos, pues es que no soy tan pecador, y no, hermano, no necesitamos cometer, entre comillas, grandes pecados.
No necesitamos caer en pecados aparatosos que nos hagan aparecer quizás en alguna estela de un periódico o en algún spot televisivo, sencillamente con algún pecado quizás imperceptible a los ojos de las demás personas, pero ante los ojos de Dios lo somos. Somos unos viles pecadores condenados. Pero cuando reconocimos la gracia del Señor Jesucristo y el amor del Padre para con nosotros, al enviar a su Hijo a morir por usted y por mí, y nos arrepentimos reconociendo nuestro estado espiritual y creímos en Cristo a través de la fe, Él nos salvó. Él nos liberó o nos libertó del pecado. El Hijo queda para siempre en la casa, pero el siervo no queda para siempre. Ahora usted y yo, hermanos, tenemos permanencia eterna en el cristianismo y en la gloria de Dios cuando muramos, porque somos hijos, ya no somos siervos. Dios, el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, nos liberó de la esclavitud del pecado y nos colocó en una posición de hijos privilegiados. En el versículo 34 dice la Escritura, Jesús le respondió cuando ellos le dijeron, ¿cómo tú dices que tenemos que ser libres? ¿De qué? Si nosotros somos religiosos, si nosotros tenemos una postura ante la sociedad, si nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, si nosotros somos linaje de nuestro padre Abraham, ese gran patriarca, nosotros lo reconocemos, somos descendencia de Abraham, dijeron. ¿Cómo tú dices que tenemos que ser libres de qué? Si nosotros ya nos declaramos libres. El Señor Jesucristo le respondió en el 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, pues esclavo es del pecado. No me estoy refiriendo a una descendencia, o no me estoy refiriendo, dijo Cristo, a una libertad material, física. Me estoy refiriendo al alma, a lo espiritual, a lo inmaterial, a lo que no se ve, pero que es la esencia misma de tu vida, tu alma, tus emociones, tu voluntad, tus sentimientos, tu personalidad. La esencia del ser humano necesita estar bien con Dios, ser libre del pecado. Esa era la gran realidad que Cristo les está presentando a esta gente, que el que hace pecado es esclavo del pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 16, Romanos 6, 16, dice la Escritura a través del apóstol Pablo, Romanos capítulo 6, versículo 16, no sabéis, dijo Pablo, que si os sometéis, y esto habla de voluntad propia, no sabes, Romanos 6, 16, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado que te va a conducir a la muerte, o sea de la obediencia que te va a conducir a la justicia. Pablo les está diciendo a los hermanos romanos, les dice, hermanos, ¿qué pues? Pecamos, dice, pecaremos porque no estamos bajo el periodo de la ley, sino bajo el periodo de la gracia. Dice, pues en ninguna manera. No. El hecho de que estemos en este periodo de dispensación de la gracia, que somos salvos por creer, salvos por fe, por creer, y si tú cometes un pecado, lo que tienes que hacer es confesarte ante Dios. Dios te perdona, Dios te limpia. Pierdes la comunión con Dios, pero es restablecida a la labor del Espíritu Santo que intercede por nosotros con el Señor. Y tú confiesas tu pecado en reconocimiento y te apartas de él. La Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Vamos a pecar porque tenemos esa libertad en Cristo a través de su gracia, dice Pablo. No, hermanos, en ninguna manera. No. ¿Cómo creen? Versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, pues eres esclavos de aquel a quien obedeces? Luego Pablo enfatiza, me refiero a lo espiritual. Si tú te sometes al pecado, si tú haces pecado y cometes pecado, es porque eres esclavo del pecado. Y el pecado te conduce a la muerte. Pero si tú te sometes a alguien para obedecerle y te sometes a Dios, pues esa obediencia se va a aplicar a tu justicia.
Así que la gran realidad, hermanos amados, es que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien para obedecerle, te conviertes en esclavos, en siervos de aquel a quien obedeces? Esa gran realidad, hermanos, también es que el que se somete a obediencia a algo o a alguien, pues es esclavo de él. Sea de pecado que nos lleva a la muerte o sea al Señor para vida eterna. Si volvemos a Romanos capítulo 6, Romanos, ya lo cerré de la Biblia. Aquí está, Romanos capítulo 6, versículo 21, dice la palabra de Dios, Romanos 6, 21. Pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y el versículo 20 dice, por cuanto erais esclavos del pecado, pues erais libres acerca de la justicia. No podía ser esclavos de dos amos. ¿Te acuerdas lo que dijo el Señor? Estableció un principio, aunque el contexto es distinto. No se puede servir a dos señores, ¿se acuerdan? Porque vas a amar a uno y aborrecer al otro, o vas a quedar bien con uno y vas a quedar más con el otro. No puedes servir a Dios y a la riqueza, se refería. Pero el principio es el mismo, no se puede tener dos patrones. O en este caso, dos amos, ¿verdad que no, hermano? Es lo que está diciendo Pablo. Mientras eras esclavo del pecado, estabas ajeno a la justicia de Dios, porque no podías ser siervo del pecado y siervo de Dios. Como diciendo 50 y 50, pues a ver con quién me quedo. No. Si erais esclavos del pecado porque vivíais en pecado y practicabas el pecado que te conducía a la muerte, a la condenación, pues entonces eras ajeno de la promesa de la justicia. La gran realidad, hermanos, que nos habla este pasaje de Juan capítulo 8 es que el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero gracias a Dios, hermanos, hemos sido libertados. Amén. Gracias a Dios. Claro que hoy pecamos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no somos dioses. Continuamos siendo humanos. ¿Verdad que sí? Tenemos un montón, si me permite la expresión coloquial, tenemos demasiadas fallas, tenemos demasiados errores, tenemos demasiadas equivocaciones, pero como le llama la Biblia, tenemos demasiados pecados todavía. Pero esos pecados ya no nos condenan porque nuestra alma le pertenece al Señor. Cuando nos convertimos, Él nos liberó, ya no estamos condenados. Pecamos, hermanos, porque no queremos pecar, pero la naturaleza nos hace pecar. Sin embargo, Dios nos liberó. Y ahora tenemos libertad en Cristo. No solamente tenemos libertad cristiana, tenemos la libertad de la condenación del infierno, porque ya no somos siervos del pecado, somos siervos de Cristo. Y en el versículo 36, hermanos, encontramos las siguientes palabras. Versículo 36, dijo el Señor Jesucristo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Realmente, hermanos, la gente puede ser libre. Amén. Uno dice, es paradójico todo esto, ¿no, hermano? Porque cuando se celebra la independencia o la libertad de un país, ¿qué hace la gente? Manifiestan lo que hay en su corazón. Muchos se embriagan. ¿No es cierto? No oigo. No, pero me refiero a que manifiestan la servidumbre al pecado. ¿Verdad, hermano? Hasta el hombre natural, el que no conoce a Cristo, cuando celebra una actividad, entre comillas, espiritual, manifiestan su esclavitud al pecado. Se pelean, se embriagan, se drogan. Hacen cantidad de improperios ante los ojos de Dios, atentan contra la santidad de Dios, la esencia, la naturaleza divina. ¿Dónde está la libertad? Hay gente que dice, ay, un hermano, hace tiempo, digo, hermano, la otra usted dijo una majadería, una grosería. Le digo, ay, pastor, es que se me salen de vez en cuando. Dice, la verdad, no puedo controlar mi boca. Yo digo, a mí me hacen enojar y que no me hagan enojar porque yo les digo de todo. Digo, hermano, pero ¿cómo puede ser? Es que, pastor, antes de convertirme a Cristo era muy grosero. Le digo, pues cuando se convirtió a Cristo ya no debe ser grosero, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es.
Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Usted no puede seguir siendo esclavo de ese pecado. Es que ya hay una gran diferencia, pastor. Antes maldecía a los no creyentes, ahora maldigo a los cristianos. No, pues no. Ven menos, con mayor razón, hermano. ¿Cómo se le ocurre? No debemos maldecir a nadie. Dice la palabra de Dios que no podemos maldecir a nadie, ni a un hijo de Dios, ni a uno no hijo de Dios, porque a un hijo de Dios, bueno, estamos maldiciendo y afectando a uno de nuestra propia familia de la fe, y con mayor razón a alguien que no es creyente, porque estamos maldiciendo a alguien que ha sido creado y formado a imagen y a semejanza de Dios. Bendecid y no maldigáis, dice la Biblia. Digo, hermano, póngase de rodillas y clámele al Señor que le ayude, que le dé fuerza para que se libere de esa mala acción, de esa mala costumbre, porque si es algo que usted tenía en su vida pasada antes de convertirse a Cristo, pues dos cosas es que han sucedido. Uno, que realmente no se convirtió a Cristo, porque entonces ya debió haber dejado esto y no era un recién convertido, tenía años en el evangelio. La otro aspecto, hermanos, es que le deje el gobierno de su vida, que lo gobierne el Espíritu de Dios. Que Él sea el quien gobierne y reine en su vida, el Señor, para que le controle su mala lengua y su mala palabra. Pues no puede ser posible. El hermano Santiago dijo, ¿se acuerdan, hermano, lo que dijo Santiago? ¿Sí o no? Déjenme decirles, ¿verdad? Porque a lo mejor todavía no les doy ninguna pista. Dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Y hablando justamente del vocabulario. Así que vemos una gran falacia, hermanos, en la naturaleza del hombre, que no reconocer la calidad o el estado espiritual, que es la esclavitud. Vemos una gran realidad a la cual Dios nos ha despertado y nos ha hecho entender que el que hace pecado, esclavo, es del pecado, y el que se somete en obediencia a alguien, se convierte en servidumbre, en siervo de él o de ella. Pero encontramos, hermanos, ya para finalizar, encontramos un gran estado de felicidad que Dios nos provee. Y ese estado de felicidad, hermanos, es que realmente existe un libertador. Versículo 36 dice en la Biblia, así que si el Hijo os libertare, Cristo se está presentando a sí mismo como ese gran libertador. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo dices, oh maestro, cómo tú vienes a decirnos que seremos verdaderamente libres, independientes como personas, si somos descendientes de nuestro patriarca Abraham? Un mexicano puede decir, pero ¿cómo vamos a ser esclavos si venimos, verdad? Nuestro padre de la patria es el cura Hidalgo. Así lo decían no se referían al cura Hidalgo, se referían a Miguel Hidalgo, se referían a su patriarca. Pero se jactaban de ellos, ¿no? ¿Cómo si ya somos libres? ¿No? ¿Cómo si venimos de Abraham? ¿Qué te pasa? No, es que no me refiero a ese tipo de libertad, le dijo el Señor. Me refiero a la libertad de su alma, de su corazón, de su mente, de sus pensamientos que son cautivos, están esclavizados al pecado, al desorden, a la indisciplina. Dice, pero déjenme decirles, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Existe, hermanos, un gran libertador. Y la Biblia dice que ese libertador, hermanos, es amoroso. Juan 3:16 dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese libertador no es un héroe. No es un héroe que vino a darnos patria y libertad. Es el Salvador. No es un mártir, es el Salvador. Es un Salvador amoroso. Romanos 5:8 nos dice la Escritura, pues, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos, hermanos, un libertador que es amoroso. Tenemos un libertador que ha sido entregado a la causa. Romanos capítulo 5, versículo 8, conocemos el versículo, lo acabo de mencionar. Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Ya no miramos esto el miércoles en el estudio bíblico, no voy a abundar mucho en esto. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, es un libertador que se entregó por nosotros, a pesar de ser pecadores, con mayor razón, porque somos pecadores.
No solamente Cristo como el gran libertador es amoroso, es entregado, es dispuesto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Dijo Jesús, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está dispuesto. Ahora, este versículo no está hablando, hermanos, de la salvación. Este versículo está hablando a cristianos, porque Cristo está tocando a la puerta de una iglesia. Este pasaje se está refiriendo a una iglesia. Específicamente se está refiriendo a la iglesia de la Odisea. Cristo estaba fuera de la congregación. Es decir, la congregación había mantenido a Cristo al margen de su vida. Y esta iglesia había decidido hacer las cosas a su propia manera. Entonces dijo, hey, aquí estoy yo. Tengo disposición. Entonces nada más llámenme. Yo estoy aquí, ábranme. Yo estoy aquí tocando la puerta. Si alguno de ustedes oye mi voz y abre la puerta, entraré a ustedes, cenaré con él y él conmigo. Habla de comunión, de compañerismo. Pero este versículo no está hablando a Cristo, a inconversos. Está hablando Cristo a creyentes. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los cristianos caemos en la terrible práctica que teníamos antes de convertirnos a Cristo. Destronamos a Jesucristo del trono de nuestra vida, si me permite la redundancia, y quien gobierna nuestro propio sendero en esta vida, hermanos, somos nosotros mismos. Entonces Cristo dice, hey, aquí estoy. Él está tocando la puerta de nuestra vida. Si alguno se da cuenta, hermanos, el llamado de Cristo a la congregación no es a nivel masivo, es a nivel personal. Si alguno, no dice todos, no, dice si alguno de la iglesia oye mi voz y habla aparte, yo voy a entrar con él. Si uno me decide abrirme la puerta de su ser para que sea yo quien gobierne sus emociones, sus sentimientos, sus reacciones, su práctica, su manera de ser, sus gustos, sus palabras, sus pensamientos, pues entonces yo lo voy a gobernar. Esa es la gran felicidad, hermanos, que existe un gran libertador amoroso, entregado, dispuesto. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Él está dispuesto. Allí está. Él está esperando que le hablemos, que le llamemos, que busquemos, porque todo aquel que busca halla, el que pide recibe, y al que llama se le va a abrir, se le va a atender. Está dispuesto. Y termino. La existencia de ese libertador, pues su función es liberar. Juan capítulo 5, versículo 24 es un pasaje conocido cuando uno presenta el mensaje de salvación, sobre todo. Juan capítulo 5, verso 24. Dice la Biblia, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte, de esclavitud, a vida eterna, a libertad. Señor Jesucristo, hermanos, es nuestro gran libertador. A Él tenemos que atenderle. ¿Sabe qué, hermano? No tenemos por qué vivir siendo esclavos del pecado, aún siendo creyentes. Como que nos relajamos un poco en la vida cristiana, ¿no es cierto, hermano? Pasa. Mire, yo con esto voy a terminar. Una persona, un creyente se arrepiente, le entrega su vida a Cristo y empieza la vida cristiana. Se convierte al cristianismo, acepta a Cristo, se convierte al cristianismo, que no es una religión, que es una manera de vivir distinta que el Señor ofrece. Y su vida cambia, es transformada. En muchos, aquellos nuevos creyentes, nuevos cristianos, hay evidencia evidente exactamente cuando se convierte a Cristo. En otros es paulatino los cambios, pero se notan. Pasa un año y hay un fervor, hay una efervescencia en la vida cristiana. Pasan 2 años, todavía se nota que va creciendo. De los 2 años en adelante, como que se aplana la curva. Pasó 2, 3 años, como que da un bajón. No un bajón, pero que empieza a subir muy lento ya. Y eso le sucede a cualquier cristiano, hermano.
Tenemos fervor, tenemos ganas, tenemos anhelos, tenemos planes, propósitos, deseos, anhelos. Pero vamos viendo la vida y las oposiciones, el enemigo, el ritmo de vida, los afanes de este siglo, dijo el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Y vienen y ahogan la palabra. Ya nos comenzamos lo que antes era prioridad para nosotros y ahora es secundario. Cristo les reclamó, el Señor le reclamó a una de las iglesias de Asia Menor, donde ahora es Turquía. Y les dijo, tengo unas cuantas cosas, tengo una pequeña listita negra en contra tuya, les dijo el Señor. Y la primera de ellas es que te has relajado y te relajaste y perdiste tu primer amor. ¿Sabes lo que es el primer amor? El primer amor, hermano, del cual el Señor Jesucristo le reclamó a esa iglesia. Es el fervor y el anhelo y la sed, como dijo el salmista en el Salmo 42. Es esa sed, ese fervor y ese amor impetuoso por las cosas de Dios. Que de repente los afanes de este siglo los ahogan. Y ahí vamos en la vida cristiana, no viviéndola, sino sobreviviendo. Porque hay ataques, porque hay situaciones, porque el enemigo, porque el diablo, los demonios, la sociedad, todo aquello, ¿verdad? Ay, Señor, esto está fuerte. Y como que nos relajamos. No debemos de relajarnos, hermano. La pandemia que estamos viviendo hoy en día, hermanos, el diablo quiere aprovecharla para hacernos relajar. No debemos de esclavizarnos nuevamente, hermanos, a estar pegados a prácticas que no teníamos antes. Hoy tenemos un poquito de más tiempo. Bueno, el tiempo siempre lo hemos tenido, pero podemos administrar nuestro tiempo de otra manera. Y debemos de usarlo para entregarnos más a la causa de Cristo. Si bien no podemos andar tocando puertas por las casas, bueno, vamos a aprovechar el tiempo en edificar nuestra vida espiritual. La conferencia que viene más adelante, si Dios nos lo permite, hermano, tiene ese propósito. Confirmarnos en la fe. Porque un cristiano tiene que confirmarse en la fe. Seguido. ¿Se acuerda cuando en Antioquía se comenzó una iglesia hace muchos años atrás? Y entonces la iglesia de Jerusalén supieron y le dijeron a Bernabé, me parece, ve a ver cómo está el asunto allá con los hermanos y a ver en qué les puedes ayudar. Y se fue y vio fuego en los hermanos, como dicen, ¿verdad? Estaban fervientes en su primer amor. Dijo, yo no puedo solo. Y les comenzó a predicar y a enseñar, pero como que ya llegó a un tope Bernabé. Y dijo, no, pues yo ya les enseñé todo lo que yo aprendí. Y estos hermanos ahí van creciendo. Voy a buscar a Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan la historia? Fue hasta Tarso a buscar a Saulo, a Pablo. Y hermano, yo les enseñé todo lo que aprendí. Y ahí van los hermanos, pero necesitan otro nivel más. Y vinieron los dos y estuvieron un año con ellos y les enseñé y fueron confirmados en la fe, dice la Biblia. Eran hermanos que tenían que confirmarse en la fe. Es decir, no confirmar una decisión, una profesión pública de fe. Me estoy refiriendo, oye, de eso estaban seguros. Confirmar la fe, hermanos, es que necesitamos reafirmarnos en la doctrina bíblica que hemos aprendido y decirle, Señor, aquí estoy. Si me he relajado, si he sido laxo en la vida cristiana, ya no quiero hacerlo, quiero seguir adelante. Que Dios nos ayude, hermanos, a no caer en la esclavitud del ocio espiritual y ser siervos del Señor. Amén. Vamos a terminar, el tiempo se está viniendo encima y vamos a terminar. Padre amado, gracias por tu palabra en esta mañana. Te ruego que tú la apliques a cada uno de nosotros, comenzando con el que está predicando. Señor amado, danos un corazón abierto siempre, porque bien reconocemos que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y ya no estamos condenados. Gracias a la muerte de tu Hijo Jesucristo y al sacrificio redentor. Padre, pero no queremos entrar en un letargo espiritual. No queremos ser esclavos del ocio, esclavos de costumbres que nos pueden apartar de Dios. Queremos levantarnos, despertarnos, utilizando este tiempo que tú nos has dado para fortalecer más nuestra vida espiritual. Pero también queremos agradecerte, Señor amado, por este país que nos has dado libertad. Muchos han conocido a Cristo cuando vinieron a este país de otro. Y aquí se convirtieron a Cristo y hay un gran aprecio por este país. Sigue dando esta libertad de culto, Señor, en Estados Unidos, para congregarnos,
para predicar tu palabra, para predicar el evangelio a otras personas, y que por muchos años más podamos tener este gran beneficio, Señor, hasta que tú vengas por tu pueblo. Señor amado, te pido ahora que nos despidas, nos hagas llegar con bien a nuestras casas, a los que estamos aquí. Gracias por la bendición de habernos visto, aunque sea a esta hora. Te ruego por los hermanos que están en casa también, tu bendición les alcanza a cada uno de ellos y también a nosotros que estamos aquí. Bendice la escuela dominical que va a comenzar a las 12 del mediodía hoy mismo, y el culto de la tarde. Te pedimos que tu nombre sea glorificado, sea honrado, y gracias, Señor, por tu provisión y por la muestra de amor que nos das para con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro gran libertador, Cristo Jesús. Amén.